Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querido auditorio. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. En este programa es muy interesante. Vamos a tener la entrevista con dos personas muy especializadas en el tema de dual. Muchísimas gracias por escucharnos. Y nuestros invitados es el doctor Ricardo Nani Alvarado y el licenciado Alejandro García, quienes nos informarán sobre un tema muy especial. Cuando los escuché compartiendo lo que es este tema de patología dual y su tratamiento, para mí fue una tremenda sorpresa que me ha permitido ver las adicciones y las patologías psiquiátricas más claramente. Bien, pues muchísimas gracias. Soy José Antonio Garza y es un placer conducir esta entrevista. Y espero que para ustedes así sea. Ambos personajes compartir su tiempo, tienen una trayectoria profesional y laboral más que extensa. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues vamos a presentar al doctor Ricardo Nani, ¿sí? Él es psiquiatra, adictólogo, es administrador de servicios de salud. Actualmente es socio fundador y director del grupo Punto de Partida. Es presidente, fundador de la Sociedad de Especialistas en Salud Mental y Adicciones de México. Es investigador y es experto en patología dual. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría y de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Puestos previos, bueno, pues de su trayectoria laboral, ni qué decir. No nos alcanzaría el tiempo para poder mostrar toda su experiencia y todo su proceso de capacitación, pero bueno, es director de tratamiento y rehabilitación de Centro de Integración Juvenil, es director adjunto de políticas y programas contra las adicciones del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones. Esto es de la Secretaría de Salud Federal. Director general adjunto de tratamiento de la Comisión contra las Adicciones, Secretaría de Salud Federal, y presidente nacional de la Junta de Custodios de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos del Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud. Director médico de la Clínica Psiquiátrica San Rafael, Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Y una situación que le caracteriza es a ambos su tremenda disposición, como lo vamos a ver, para compartir sus conocimientos. Es profesor titular de posgrado de adictología y psiquiatría en la UNAM y en la SAI. Beni. Muy bien, buenas tardes, José Buenas Antonio. tardes. Buenas tardes a nuestros invitados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Voy a presentar al licenciado Alejandro García Araneda. Su trayectoria académica también muy amplia. Desde 2019, su especialidad en desarrollo humano por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. En 2018, certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Su experiencia laboral de 2018 a la fecha: clínicas de rehabilitación, director de la comunidad Punto de Partida Álvaro Obregón, dando sesiones individuales y guardias. Y en 2016 y 17, pláticas preventivas, pláticas de prevención para Mundo Joven, la Universidad Panamericana, la Asociación de Jubilados de Nacional Financiera. De 2014 a 2019, dando consultas privadas. De 2016 a 2017, docencia en consejería de adicciones y manejo de adicciones en la maestría de la Universidad Gestalt. En el diplomado de consejería en adicciones, ha realizado el programa de sobriedad y recuperación e imparte el seminario de intervención de Vernon Johnson. En la maestría, impartió la cátedra de manejo de adicciones y es egresado de la Universidad Iberoamericana. Bien, pues bienvenidos, muchas gracias por su tiempo. Doctor Nani,
Realmente quedé impresionado en la plática y sé que son los únicos en México que hablan de una patología dual. ¿Qué es una patología dual? Bien, de primera instancia agradecer la oportunidad en este esfuerzo de muchos compañeros que formamos parte del grupo Punto de Partida. Nos sentimos honrados y bueno, es un honor hoy compartir con mi querido amigo Alex estos minutos. En términos generales, la patología dual hace mención a la coexistencia, a la comorbilidad, es decir, a la presentación al mismo tiempo de un trastorno mental más el consumo de alcohol o drogas. Esta íntima relación entre ellos se llama patología dual, en el cual de manera muy general a veces nos quedamos con que la punta del iceberg es el consumo de alguna sustancia, pero casi siempre abajo hay algún trastorno mental y por ello hablamos que de cada 10 sujetos que consumen alguna droga, mínimo en 8 de ellos, es decir, 8 de cada 10, además tienen un trastorno mental, entiéndase depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, trastornos psicóticos, etcétera. A grosso modo, esta es la definición. Sí. Bien, 8 de cada 10, ¿verdad? Así es. Usted mencionaba en esa plática que el término dual, que es un término generalizado, pero dada la importancia de la situación de consumo y psiquiátrico, ¿te ha reservado solo para esta patología? En términos generales, sí, dentro del argot psiquiátrico, evidentemente las adicciones pueden tener múltiples coexistencia con patologías físicas, entiéndase quien consume alcohol y además tiene cirrosis, o consumidor de cocaína y además algún accidente cerebrovascular, y así podríamos decir muchísimas, pero es profeso en el tema de salud mental, hemos acuñado, es profeso este término de patología dual, haciendo mención de la coexistencia. Evidentemente pueden ser 2 o 20 trastornos mentales más el consumo de sustancias, pero dual, entiéndase, psicopatología, enfermedad mental, más el consumo de alcohol o drogas. Así es. Ricardo, perdón. Estoy a la orden. ¿Su prevalencia es más fuerte en los adolescentes? En términos generales es en cualquier edad. Se observan en la población adolescente, pues de manera inicial, porque pareciera que estos chicos empiezan a automedicarse. Podría poner el trastorno por déficit de atención, que la prevalencia en el continente americano anda como en un 5%. Sin embargo, si vemos en población consumidora, aumenta casi 3 veces más. Y bueno, esto puede ser tan prevalente a cualquier edad. Evidentemente, conforme pasen las décadas, es más fácil que ese sujeto de consumo experimental pues ya tenga un problema, ya sea de abuso, de dependencia o adicción al consumo. Y poniendo otro ejemplo, podría hablar de ansiedad en el continente americano, en el cual en población general andamos en un 18% en términos generales. Si nos vamos a población consumidora, se va al doble, a un 37%. Y poniendo el otro ejemplo, que es muy común, entiéndase depresión, de un 6% en población general. Si nos vamos a la prevalencia en población consumidora, es del triple, de un 18%. Por hablar de las principales psicopatologías, que en términos muy generales coexisten en cantidad de enfermedades mentales, pero quisiera centrarme en las 5 principales, en el cual tenemos depresión, ansiedad, trastornos psicóticos, trastornos por déficit de atención, y tenemos otro gran apartado que serían
los trastornos de la personalidad, dentro del cual prevalece mayoritariamente dos. Uno de ellos es el trastorno límite de la personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad, a grosso modo. Gracias. ¿Existen modelos de causalidad? Es muy interesante y agradezco la oportunidad. En términos generales, tenemos 6 grandes modelos para explicar qué fue coloquialmente primero, el huevo o la gallina. Tenemos en términos a grosso modo, en el cual primero fue el consumo y de manera subsecuente presentó una enfermedad mental. Podríamos pensar en alguien que consumió alcohol y acabó con una demencia alcohólica, o consumió benzodiazepinas, entiéndase las tabletas para dormir, etcétera, y que acabó con un problema de demencia, por poner un simple ejemplo. Tenemos otro escenario donde es al revés. Primero es el trastorno mental y de manera subsecuente se da el consumo de sustancias. Les podría poner el ejemplo de alguien que tenía fobia social. Probablemente el día que consuma 5 o bien 8 caguamas de alcohol, pues diría: ya estoy totalmente curado, estoy desinhibido, no tengo ninguna pena, etcétera. Hay otro tercer modelo que sería la coexistencia sin aparente correlación entre ellos, y hay otros 3 modelos médicos más específicos cuando se presentan solo en el síndrome de abstinencia, durante la intoxicación, y un gran sexto grupo donde habría de todos, pero que no puede per se tener características para ser uno de los 5 anteriores. Bien. Bien. Doctor, ¿nos podría explicar brevemente qué es el decálogo dual? Bueno, pues totalmente relevante, porque es un compendio de lo que las personas que estudiamos y nos dedicamos a atender este tipo de enfermedades se reducen en 10 grandes puntos, que está avalado por diversas asociaciones mundiales de salud mental, de psiquiatría, de patología dual, etc. En términos muy generales, aunque suene raro de resaltar, hablar uno que se trata de un trastorno mental. Hay mucha gente que todavía se le dificulta entender esto y cree que son problemas de defectos del carácter o que son ingobernables o una serie de adjetivos que desde el punto de vista científico del siglo XXI, pues esto contrasta mucho. De la misma mano, pues sería el concepto de que el tema del fenómeno adictivo tiene un claro sustento cerebral. Es decir, hay dentro de nuestro cerebro alguna porción del mismo que cuando consume estas sustancias se enganchan y que después dejarlo va a hacer que estas áreas estén exigiendo el consumo del mismo y que no se quita nada más por simple decisión. Probablemente dentro de los casos más fáciles de que la mayoría de la gente ha podido suspender el consumo, podríamos poner el caso del tabaco, en el cual de cada 10 sujetos, 7 decidieron apagar el cigarrillo y se acabó. Hay otro tipo de adicciones que no es tan fácil y que, bueno, que hiciera lo mismo el sujeto que se está inyectando heroína y decir se acabó, bueno, entraría en un síndrome de abstinencia terrible, más todo lo que sabemos. Bien, por otro lado, hay un concepto en el cual de cada 100 sujetos que consumen alguna droga o alcohol, ¿cuál es el porcentaje de aquellos que van a acabar siendo adictos? Quisiera hablar en términos generales que tenemos 3 estadios del consumo, entiéndase en el medallero olímpico, lo digo respetuosamente, medalla de bronce, plata y oro, que sería uso, abuso y dependiente. ¿De cuántos de cada 100 que fueron bronce,
¿cuántos van a acabar siendo oro? Hay un promedio de 10. Por lo tanto, de cada 10, solamente uno va a llegar a ser dependiente, lo cual a veces se puede malinterpretar diciendo que cuál es el problema, pues si nada más uno es el que se va a hacer adicto. Les pongo el ejemplo del principal problema en México, que se llama consumo de alcohol, en el cual no es necesario ser dependiente o alcohólico para que atropelles a alguien o te des cirrosis, o bien con el uso de marihuana para que te psicotices o puedas agredir a alguien. Bien, y entonces esto de términos generales, hablamos de adicciones comportamentales que serían adicción al juego, al sexo, a las compras, a tecnología, los TICs, estas tecnologías informáticas, que de alguna manera algunos sujetos presentan los mismos comportamientos adictivos que se observan en las adicciones químicas, entiéndase, a sustancias, pero que lo mismo presenta el ludópata o adicto al juego o al sexo, y entonces les llamamos adicciones comportamentales. Hay otro criterio importante que se llama medicina personalizada, en el cual no se pueden tratar por sustancias, es decir, no existe un tratamiento para marihuana, para cocaína, para heroína, sino hay tratamientos para humanos. Y que habrá que particularizar si ese sujeto consumía, pero además tenía déficit de atención, o estaba psicótico y era esquizofrénico, y si además tenía hepatitis o VIH, o tenía una fractura de tibia y peroné. Por lo tanto, se hacen tratamientos a las personas, no a las sustancias. Y aquí en Grupo Punto de Partida, además, hemos llegado al extremo de poder respaldar las intervenciones farmacológicas con información genética. Es decir, hacemos estudios de farmacogenómica que nos permite ser muy puntuales a la hora de prescribir este tipo de fármacos. Y en términos generales es en lo que se engloban estos 10 aspectos del decálogo de patología. Gracias. Muy bien. Y creo que el plus más fuerte de punto de partida de este tratamiento que ustedes dan, a diferencia de todos los demás, es que se está consciente de esta patología dual. Entonces, generalmente cuando alguien lo llevan a uno de estos lugares por el abuso del uso de sustancias, nada más los desintoxican. Pero a la hora de externarlos, su patología no es tratada, ¿no? Y entonces las características de cada patología, de ansiedad, de depresión, pues ha de ser una de las principales causas de las recaídas, ¿no? Sí, totalmente. Y por ello, bueno, diversos organismos a nivel internacional, como la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas, han definido cuáles son los estándares de tratamiento, en el cual el principal es que sea basado en evidencias, no en ocurrencias del sujeto que está cuidando la casa o el primero de casa. Lo digo de la manera más respetuosa. O de a mí me pusieron tal inyección en tal internamiento, entonces si yo soy médico, pues lo voy a aplicar las inyecciones, sino más bien no centrarnos solamente en desintoxicar al sujeto, sino el verdadero reto es mantenerlo en sobriedad, y por eso estos centros tienen que ser accesibles, con intervenciones basadas en evidencias y no en ocurrencias, y por otro lado que además no sea basado en existencias. Si solamente tengo tal medicamento, pues a fuerza le voy a afrontar eso, o si solamente me sé un programa, pues a fuerza el sujeto tiene que salir. Tiene que ser en esta visión multifacética, ecléctica, que nos permita hacer, reitero, trajes a la medida de los pacientes, no de las sustancias, y que bueno, estos centros igual tienen que estar regulados
y normalmente supervisados para que estemos acorde a estándares éticos y que no se den muchas de las cosas tan dolorosas que todos hemos enterado. Y por eso en este afán, Grupo Punto de Partida, de poder llegar a diversos sectores sociales, es que tuvimos la fortuna de formar el grupo, esta clínica, por sus siglas PAO, que es Punto de Partida Álvaro Obregón, y que yo celebro pues que Alejandro García Araneda pues hoy me acompañe pues para poder hacer mayor hincapié sobre esto. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias. Alejandro, eres director de la comunidad Punto de Partida de Álvaro Obregón. ¿Qué especialistas intervienen en el tratamiento? ¿Podrías explicarle a los radioescuchas? Sí, como en todo Grupo Punto de Partida, hay un brazo muy importante dedicado a la psiquiatría. Nosotros tenemos una psiquiatra de planta, la doctora Enola Ramírez, que obviamente ella se encarga de dar el diagnóstico y de medicar, ¿no? Ella cuenta con un cuerpo de enfermería. A partir de esto buscamos, antes que nada, la estabilización. Si no tenemos una estabilización médica de la persona, entonces la persona no puede recibir psicoterapia. Si es una persona que tiene un problema de psicosis, necesitamos a fuerza que aterrice, porque pues, no puedes tener psicoterapia con una persona que está en psicosis, está despegada de la realidad. Entonces, primero tienen que pasar esa etapa de supresión, que depende del tipo de sustancia que sea, puede llevar varios días o por lo menos una semana, ¿no? Hay algunas sustancias que pueden durar un poquito más. Una vez que aterrizan, entonces pueden entrar a todo el trabajo de comunidad terapéutica, ¿no? Dentro de la comunidad terapéutica ya entra la parte terapéutica, que tenemos 2 psicólogos y tenemos un cuerpo de consejeros en adicciones que están con ellos básicamente todo el tiempo. Y se aprovecha la propia comunidad como un agente de cambio, ¿no? Es decir, los pares. Para esto hay una estructura muy definida, es decir, van pasando por distintas etapas y probablemente el que lleva ya 15 días está en posición de ser hermano mayor del que va llegando. Entonces lo introduce a la comunidad terapéutica y obviamente todo esto es bajo la supervisión del área psiquiátrica que va viendo los avances. Y obviamente los premios ahí son mayores responsabilidades dentro de la misma comunidad. Ahora, hemos tenido una gran fortuna porque se ha juntado un equipo fantástico, ¿no? Los lugares son tan buenos o tan malos como la calidad de las personas que están dentro del proyecto, que yo creo que ha sido uno de los grandes atinos del Grupo Punto de Partida en lo general y del doctor Ricardo Nani en particular. Creo que ha hecho un equipo fantástico, ¿no? Yo estoy muy agradecido con las personas que me están apoyando en la comunidad porque vamos viendo los grandes cambios. Yo sí creo de repente en milagros porque veo milagros todos los días en el lugar en el que trabajo, ¿no? Gente que de repente está totalmente despegada de la realidad y que de repente ya empieza a platicar, ya empieza a incorporarse a la vida, ya empieza a servir a otras personas, ya empieza a tener la ilusión de vivir, ya tiene la ilusión de levantarse en la mañana a hacer ejercicio. O sea, cosas que, pues, enriquecen muchísimo la vida y eso es parte de todo el programa de tratamiento que obviamente está incrustado en un modelo científicamente comprobado, ¿no? Qué maravilla. Y que yo quisiera agregar, si ustedes me lo permiten, claro que hay sí. un ingrediente importantísimo que a veces cuando es uno meramente médico institucional, hasta se siente medio raro decirlo, pero aquí hacemos las cosas con mucho cariño y con toda la devoción. Yo creo que eso nos hace diferentes, no es un paciente más, lo hacemos con todo el interés de que los resultados sean los mejores y tenemos un lema de nuestro presidente Sandro Moctezuma, que es instalando sueños, salvando vidas, y que para nosotros no nos satisface más que ver que ese chico o mujer o adulto mayor que ha llegado, que ha confiado en nosotros, se vaya con este sueño instalado, que como decía Dostoyevsky,
los sueños son las esperanzas del hombre o mujer despierto, y que bueno, nosotros acompañamos para que no sean sueños inalcanzables, sino algo aterrizado, y eso se logra además con la contención que da la comunidad terapéutica, porque ya no fue la figura de autoridad del director o del médico, sino entre pares, que dirían, creo que lo que estás diciendo no está muy aterrizado, o bien te respaldamos, es posible, y que sean entre pares que se den esa estructura. Sí, Claro. sí. Ahora, queridos radioescuchas, yo avalo 100% lo que dice Ricardo y Alejandro. Ellos son, el doctor Nani es director general de varias instancias. Alejandro es el director de punto de partida de Álvaro Obregón. Y entonces se antojaría a quienes sabemos un poco de administración, todo el trabajo que hay en cuanto a la administración. Y lo que yo avalo es lo que está diciendo el doctor Nani. El resultado que obtienen es porque lo hacen con amor. Para mí me parece increíble pensar que el doctor Nani se dé tiempo de visitar cada uno de los espacios y conozca y platique con cada una de las personas que están ahí adentro, ¿no? Igualmente, con todo lo que conlleva dirigir una comunidad, que Alejandro se dé el tiempo de ser parte del equipo terapéutico y pase varias horas de cada día en contacto con los internos, ¿sí? Y además de este trato personalizado, es el trato diferente, ¿no? Voy a decir una mala palabra que te escuché, Ricardo. Aquí no hay madrizas. Aquí no hay madrizas, ¿verdad? No, para nada, mi querido Alex, expláyate, por favor. No, para nada. Yo creo que parte de la filosofía es que todos somos la comunidad. O sea, yo probablemente tengo la función de ser el director, pero soy un miembro más de la comunidad, me siento a comer con la comunidad, soy un integrante más, y la comunidad se enriquece con cada uno de los que va llegando y se va moldando a las personas que llegan y llegan a aportar. No hay nadie que tenga tampoco que no pueda dar algo, y esto es lo que hace que las cosas cambien. Cuando tú llegas lleno de necesidades, siempre enamorada de la carencia, pensando que te faltan cosas para ser feliz, etcétera, etcétera, y de repente llegas a un lugar y te dicen, eres tan importante que puedes brindar algo, las cosas cambian por completo. Y lo ves en la actitud de la gente. Es parte del sentido de vida que toman dentro de la misma comunidad, ser importante en su comunidad. Y todos los miembros de esta comunidad, desde el policía que está en la entrada hasta el director, tenemos funciones, pero somos iguales todos, ¿no? Qué importante. Tanto que hemos recalcado en los programas, José Antonio, la importancia del servicio a los demás con amor. Así es, aquí está demostrado. Tocamos temas sobre la familia, cómo manejar el enojo, cómo comunicarse con amor, y casi siempre viene algo que ustedes practican mucho, es hacerlo con amor y con respeto. Y eso definitivamente, yo que conozco el interior de sus instalaciones, sé que así lo hacen. ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Cómo podemos pedirles ayuda a ustedes? Les voy a dar un teléfono al que se pueden comunicar con nuestra persona de Relaciones Públicas, Azucena Castro. El teléfono es el 55 3106 44 37. Lo voy a repetir, 55 3106 44 37. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias. Agregamos que no externan a las personas y se olvidan de ellos, sino que hay un trabajo de continuidad igual muy especializado. Yo he aprendido mucho de las pláticas que se dan los lunes, que son, y además lo que me sorprende también, aparte de que son ustedes los únicos que dan un tratamiento dual, tanto al consumo como a la patología, es su deseo de compartir y este seguimiento y este gran conocimiento que siguen dando posteriormente tanto a los familiares como a las personas que
requirieron y están cursando con un problema de estos. Pues no nos queda más que agradecerles y comprometerles a que podamos compartir algunas de sus charlas, de sus pláticas, y podamos darlo también en nuestras comunidades, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Ricardo Hernani. Pues un placer, muchísimas gracias. Ojalá puedan visitar nuestra página de internet www.departida.org.mx. Muchísimas gracias y nos sentimos honrados por esta invitación. Muy buenas noches. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, muy buenas noches y no va a ser la última, espero. Gracias por el tiempo. Hasta pronto. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos aquí a los especialistas su tiempo, la oportunidad que nos dieron de saber de este lugar que es único en México. El tratamiento que dan es único y necesario. Puede salir la gente desintoxicada. Después de 30 a 35 días ya se rompe un mal hábito, pero si sigue el problema de base, que es la patología, y la patología va a estar dando mucha sintomatología inadecuada y perniciosa a las personas, por eso es que buscan alguna droga, alguna sustancia. ¿Sí? Así es. Bien, y además no es cualquier, la sustancia, bien nos decía Alejandro en una de las pláticas, y lo hemos escuchado mucho. Dice, tú que los que nos platican su testimonio, ¿qué sustancia? Pues yo le hago de todo, pero lo mío es la marihuana, ¿no? Y es porque les da, ahí lo aprendí con ellos, les da cierta mejoría, pero desgraciadamente momentánea, si es que no se trata adecuadamente con los fármacos y con la dirección de profesionales y profesionistas como Alejandro García y el doctor Ricardo Hernani. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes con el tema cómo manejar el enojo. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye.